asistencia pediátrica en urgencia, vamos a tener unos casos clínicos también que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la realidad del día de hoy, como les menciono, ¿no? Es hablar un poco de nociones de urgencias pediátricas como tal. En el contexto de hablar pediátrico, sabemos de que no es un adulto chiquito, es decir, es un poco noble, hay ajustes, el solo hecho de la anatomía también es variable, entonces esto condiciona diferentes tipos de manejos. Hasta el manejo crítico también cambia un poco, ¿no? Uno de ellos es el manejo crítico, por ejemplo, en lo que es ventilación mecánica, ¿no? A veces obedecen a BNIs, ¿no? Muy aparte también a veces este tipo de pacientes también tienen otro tipo de mejora, ¿no? Es una mejora a veces un poco más rápida que el paciente adulto, ¿no? El paciente adulto usualmente a veces demora mucho más en recuperarse, ¿no? El paciente pediátrico no tanto. El paciente pediátrico en general suele, ¿no? Salir bastante rápido, pero al mismo tiempo también suele complicarse bastante rápido también, ¿no? O sea, si el paciente se infecta usualmente y no se utiliza antibiótico, no focaliza, ¿no? Sino que se convierte prácticamente en una tormenta, ¿no? Empieza a disfuncionar, empieza a progresar la sepsis, ¿no? Entonces, comencemos. ¿De qué hablaremos hoy día? ¿No? De repente alguno ha visto lo que se llama el triángulo de evaluación pediátrica de la exploración. Eso vamos a tratar de conversar ahora. Vamos a hablar también un poco de faringomielitis aguda, ¿no? Laringitis aguda, bronquiolitis, crisis asmática, gastroenterocolitis aguda con deshidratación e infección del tracto urinario, que usualmente es lo que más se ve, ¿no? Lo que más se condiciona, lo que más logramos encontrar en este tipo de patología es lo más clásico que encontramos en la emergencia o en la urgencia, ¿no? Ya de ahí que llega a ciertos parámetros de, eh, de complicación, ya puede a veces debes escapar a ciertas expectativas que tengamos nosotros de acuerdo al germen que estamos valorando. Entonces tenemos que ver que esto es una amplia variedad de condiciones, ¿ok? ¿Va a requerir atención inmediata? Probablemente sí, por el hecho, como les dije, ¿no? Que puede comprometer o generar secuelas graves en algunos contextos, como las crisis asmáticas, visualmente, que es lo más común, ¿ok? Eh, si tuviéramos claro en ese caso, yo creo que una de las que usualmente llegan con bastante eh, complicación y usualmente es bastante preocupante para las madres, sobre todo más que tanto para el paciente como para la madre, es la bronquiolitis, ¿no? Usualmente que es por el virus, ya conocemos que es por el virus sistema respiratorio, ¿no? Y usualmente tenemos que darle manejo con oxigenoterapia y soporte ventilatorio si es necesario, entre todas estas, ¿no? Que creo que es la que más he logrado ver en estos últimos épocas, ¿no? De ahí, bueno, las crisis asmáticas, ¿no? De ahí creo que un poco menos graves, pero con bastante epidemiología, las faringoamigdalitis, ¿no? Las laringitis, ¿no? Las gastroenterocolitis con deshidratación. Y tenemos también lo que son las infecciones de tracto urinario. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica es bastante importante analizarlo, ¿ok? Tenemos que evaluar la apariencia, ¿no? Y la circulación, la respiración y la circulación. ¿Ok? No sé si es que todos los que estamos aquí eh, somos personal de salud médico. No sé si los que estamos ahorita en la exposición también algunos sea pediatra como tal, o de repente médico general que está con algún contexto de querer aprender un poco más de pediatría, ¿no? Pero si hablamos que es el triángulo de evaluación clínica que lo voy a tratar de explicar, es una herramienta clínica rápida, estructurada, que nos permite a nosotros valorar la condición de un niño en emergencia de una manera inmediata. ¿Ok? Esto como identificando problemas potencialmente graves. ¿Ya? Eso se utiliza usualmente antes de un examen físico detallado como tal.
el primer enfoque. ¿Ok? Entonces vemos apariencia, trabajo respiratorio y circulación. Cuando me refiero a circulación, no me refiero a la circulación, eh, presión arterial, no. Solamente cuando hablamos de circulación, tratamos de que la primera valoración de circulación en un niño puede ser la circulación de la piel. ¿Ok? Entonces, si vemos apariencia, tendríamos que preguntarnos cómo se ve el niño. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto? El estado neurológico, la interacción del niño con su entorno, si está gritando, si está llorando, está despierto, si simplemente está, como decimos nosotros, totalmente somnoliento, planchado, ¿no? Esto proporciona información sobre la perfusión cerebral y oxigenación. Usualmente los niños tienen que son bastante activos o suelen ser bastante activos, entonces es raro encontrarlos en un estado diferente. Tono, el niño está flácido activo, importante. Interactividad, el niño responde a estímulos y se relaciona con su entorno, también importante. Consolabilidad, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser consolado o por los padres o los cuidadores o simplemente llora y es inconsolable, por así decirlo, ¿no? Que quiere decir que tiene algún tipo de dolor. La mirada también es importante, tiene contacto visual normal o muestra mirada o muestra algún tipo de mirada perdida, ¿no? Un poco de desorientación, como veíamos nosotros. Ver el llanto, ver el habla, ¿ok? Si son de acuerdo a su edad. La interpretación, tenemos que ver si hay alteraciones que sugieren compromiso neurológico, hipoxemia o shock, ¿ok? Entonces, esa es la interpretación que tenemos que darle cuando hablamos sobre apariencia. Luego, la respiración, bastante importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo respira el niño. ¿Ok? Vemos si se observa el esfuerzo necesario para mantener una respiración adecuada, ¿no? Primero, los indicadores que tenemos usualmente en este contexto es el ritmo respiratorio, vemos el estridor, sibilancias o algún tipo de gruñido, la posición, ¿ok? A veces conocemos a una conocida como la posición de trípode o inclinación hacia adelante, ver si el paciente tiene retracciones subcostales, intercostales o supraclaviculares, ¿no? Ver si el niño tiene aleteo nasal, ¿ok? Que es indicativo de dificultad respiratoria, apneas, ¿ok? Pausas en la respiración, ¿no? Y de acuerdo a esto tenemos que dar una interpretación también, ¿no? O sea, el aumento del trabajo respiratorio siempre puede ser una causa de obstrucción de la vía aérea como tal, o una enfermedad pulmonar como insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la disminución a veces del esfuerzo respiratorio puede ser un signo de agotamiento o paro inminente. No, no esperemos que el niño llegue a esto antes de algún tipo de soporte. Entonces luego vemos la circulación de la piel, cómo se ve la piel del niño también, ¿no? Importante. Refleja usualmente esto la perfusión, ¿no? Si está marmóreo, ¿no? O sea, entonces esas características que vemos en la piel. Los indicadores más importantes son la coloración, si es palidez, si no es un patrón moteado, el llenado capilar prolongado más de 2 segundos en condiciones normales de la luz y piel fría. La piel fría nos indica a nosotros que un compromiso del gasto cardíaco, ¿no? Siempre importante. A esa interpretación tenemos que dar alteraciones que sugieren hipoperfusión, ¿no? Ya que ya sabemos shock séptico, cardiogénico, hipovolémico, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto de que estamos en lo que se conoce como la triada o TEP, ¿ok? Tenemos que integrarlo. Con esta información se clasifica rápidamente la condición del niño en una de las siguientes categorías. Podemos, de acuerdo a la condición respiratoria, de acuerdo a la condición circulatoria y de acuerdo a la condición neurológica. En el caso de condiciones respiratorias, valorar si hay obstrucción de la vía aérea superior, ver si hay enfermedad pulmonar, ¿no? Asociada a insuficiencia respiratoria, lógicamente. Condición circulatoria como shock, séptico, hipovolémico, cardiogénico, los que son grandes grupos. Condición neurológica, si el paciente está convulsionando, una disfunción del sistema nervioso central. Ventajas del TEP, ok, es que es rápido, permite evaluar la condición del niño en segundos, es estructurado, que guía la toma de decisiones inmediatas, global, considera aspectos respiratorios, circulatorios, neurológicos simultáneamente como tal. ¿Ok? Esa es la ventaja de tener el triángulo de evaluación pediátrica o el llamado TEP, ¿no? Si es que, como les digo, ¿no? Me parece importante explicarlo, ¿ok? Porque eh, usualmente, ¿no? Como les menciono, si estamos conversando ahorita en un contexto de que todos aquí somos, si fuéramos un contexto pediátrico, todos médicos o médicos generales, tendríamos que hablar, pero muchas veces también tenemos personal de enfermería, personal técnico, ¿no? O personal estudiante o médicos serums que buscan, ¿no? Más o menos adentrarse un poco más en las emergencias pediátricas o urgencias pediátricas en general. En ese caso, sí,
es bueno mencionarlo, ¿no? Eso más o menos lo que les expliqué previamente, se los dije, ¿no? En la apariencia ustedes pueden valorar el tono muscular, ¿no? La interacción, como les dije, la interacción con sus interlocutores, madre, cuidador, ¿no? Eh, Eso es importante, la agitación, la mirada, el lenguaje, el llanto, ¿ok? Me gustaría hacer una acotación en lo que se refiere a tono muscular, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros no ver cómo está el sistema nervioso central y periférico, ¿ok? Y eso también nos da a entender a veces una resistencia pasiva al movimiento de los músculos. Entonces, podríamos tener varios tonos musculares, ¿no? El tono muscular normal, usualmente el tono muscular varía según la edad y el estado de desarrollo del niño. Por ejemplo, en neonatos y lactantes, usualmente un tono muscular flexor predominante, ¿ok? Es normal cierta hipotonía fisiológica en los primeros meses de vida también. En niños mayores, el tono muscular es más uniforme, con control progresivo del equilibrio entre flexores y extensores. Eh, Podemos encontrar también lo que son las alteraciones propiamente dichas, ¿ok? Alteraciones como, ¿no? Hipotonía, que es un tono disminuido, usualmente caracterizado por músculos flácidos y poca resistencia a movimiento pasivo. Son asociados usualmente a extremidades en posiciones extendidas, aunque reflejos disminuidos ausentes. Causas comunes, usualmente lesiones centrales, en el sistema nervioso central, que va asociado a parálisis cerebral, lesiones perinatales, ¿ok? Síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi. Tenemos lesiones periféricas que van asociadas a nervios o unión neuromuscular o músculo. En este caso tenemos la distrofia muscular, distrofia muscular espinal y miastenia gravis. Tenemos también un contexto de hipertonía, ¿no? Aumento normal de la resistencia muscular al movimiento pasivo. Puede manifestarse como rigidez o espasticidad, ¿no? Es importante eso. Vamos a tener signos asociados también, ¿no? Que van con reflejos aumentados, tipo hiperreflexia, posturas anormales, flexión constante de extremidades y limitación de movimientos pasivos también, que es importante. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos estas evaluaciones, ¿no? Hay que ser siempre, ver la observación del paciente en reposo, ¿ok? Y podemos ver, hacer movimientos pasivos, ¿no? Como movilizar la extremidad y observar la resistencia. Si está hipertónico, es hipotónico, como previamente ya les dije. ¿No? Hay pruebas específicas también que de repente alguna de ustedes lo ha escuchado, ¿no? El signo de la bufanda, ¿no? Por ejemplo, que se ve en neonatos, ¿no? Se le cruza un brazo sobre el pecho y el aumento de esta flexibilidad indica hipotonía, ¿no? O sea, si es que es como si hiperlaxo, ¿no? Como si fuera bastante eh, flexible. Tenemos también la otra que es la maniobra de la atracción, que levantan al niño desde la posición supina observando el control cefálico, ¿no? Y tenemos lo que son los reflejos posturales propiamente dicho, ¿no? Hablamos de reflejos primitivos como el moro o el tónico del cuello. Su ausencia o persistencia puede iniciar o puede indicar algún problema del tono como tal. ¿Ok? Entonces es bastante importante. La respiración también en niños, como ya les dije, ¿no? También es importante. Tenemos ronquido, voz rouca y gangosa. Tenemos también la llamada hipertrofia amigdaliana o también las lesiones que van asociadas a abscesos perimigdalianos, ¿no? Tenemos también lo que vienen a ser el hematoma lingualofaringeo. Tenemos también cuando se produce una relajación y una obstrucción de la vía aérea, ¿no? En este caso se genera, ¿no? Una caída de la lengua hacia atrás y se produce, eh, ¿no? Tenemos también la disfonía, ¿no? La disfonía, ¿no? Que viene acompañada de estridor, a veces también la llamada tos perruna, ¿no? Viene con laringitis, traqueitis, cuerpo extraño, ¿no? Tenemos también, tenemos también lo que es las sibilancias asociadas a la bronquiolitis, asma, cuerpo extraño, reacciones alérgicas, el quejido, que es asociado a patología alveolar, la taquipnea, que va asociada a hipoxia, hipercapnia, ansiedad, dolor, fiebre, la disnea, que es el agotamiento o dificultad respiratoria. Tenemos el aleteo nasal, que va asociado a hipoxia moderada grave. Y el tiraje, que es uso de musculatura accesoria para mejorar la ventilación, ¿no? Lo que se refiere muchas veces el aumento del trabajo respiratorio. Muchas veces, ¿no? Es importante eso también.
La circulación es bastante importante también, ¿no? Es bastante importante también la circulación desde el punto de vista de que podemos encontrar el paciente pálido, ¿no? ¿Y eso qué va asociado? Va asociado a una mala perfusión periférica, ¿ok? Tenemos también lo que es la piel moteada o parcheada, ¿no? Que es vasoconstricción periférica, que también se ocurre, se da en los cuadros de shock, ¿ok? Se da en los cuadros de shock también, es importante también mencionarlo como tal, ¿ok? Y tenemos la cianosis que va acompañada de hipoxemia, ¿ok? Cianosis que van acompañada a hipoxemia. Dentro de la exploración pediátrica también tenemos que valorar todo lo que estamos colocando ahí, ¿no? Orofaringe, cardiopulmonar, abdomen, genitales, adenopatías, piel, cosas, etcétera, ¿no? Entonces es importante en la exploración de una visión general, ¿no? Del paciente pediátrico cuando llega a la urgencia o la emergencia. Porque recordemos, ¿no? Que tenemos que eh, hacer una valoración rápida, ¿ok? Recordemos que la exploración física pediátrica como tal ya se sistematizó, ¿no? Y lo vamos adaptando de acuerdo a la edad, que nos permite a nosotros que poder hacer una valoración más rápida y poder manejarlo de manera más temprana, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto que nos permite? ¿Qué requisitos tenemos? Combinar una observación cuidadosa, una interacción adecuada y técnicas específicas para obtener la información necesaria como tal, ¿ok? Entonces, primero tendríamos los principios generales, que es adaptar el enfoque según la edad, ¿no? Primero, lactantes, niños pequeños, jugadores adolescentes, ¿ok? En lactantes, idealmente, ¿no? Idealmente siempre explorar mientras están tranquilos con brazos de los padres, ¿no? La manera más práctica. En niños pequeños, utilizar juegos o distracciones para reducir la ansiedad que pueden tener. En escolares o adolescentes, explicar cada paso y obtener su cooperación. El ambiente, idealmente, tiene que ser un entorno cálido y tranquilo. Hay que involucrar a los cuidadores para tranquilizar al niño. Tenemos una secuencia flexible, ¿ok? Que es priorizar las áreas menos invasivas, dejar para el final la exploración que podría causar molestias, por ejemplo, la otoscopía, que genera muchas molestias, ¿ok? Pasos de esta exploración propiamente dicho, ¿no? Primero, la observación inicial, que es donde vimos en el triángulo, ¿no? En el TEP, ¿no? El triángulo integrado. Primero, evaluar al niño mientras está en reposo, bastante importante, ¿ok? Esa valoración del niño mientras está en reposo nos permite a nosotros ganar en muchas cosas, ¿no? En tiempos, espacios, ¿ok? Indicadores claves, estado general, ver si está alerta, si está irritable, si está letárgico, ¿ok? La postura, simetría, movimientos, ¿no? Coloración de la piel y mucosas, ver la palidez, ver si tiene cianosis, ver si tiene ictericia. La respiración, hay que ver la frecuencia, ¿no? Uso de músculos sensores y retracciones. Muy aparte de todo lo que aparece en el cuadro que se refiere a la exploración pediátrica, tenemos que evaluar también los signos vitales, ¿ok? Ver la frecuencia cardíaca, por ejemplo. A veces, recordemos que no es como un adulto donde la frecuencia es de 60 a 100 y todo es 60 a 100 y punto 60 a 100. De repente eso es lo más parecido cuando ya hablamos en el contexto de pacientes adolescentes como tal, ¿no? Ahí de repente sí podríamos dar ese valor. Pero la frecuencia cardíaca usualmente en neonatos, recordemos que es de 120 a 160, en lactantes de 100 a 150, en escolares de 80 a 120 y en adolescentes de 60 a 100. ¿Ok? También valorar la frecuencia respiratoria, ¿no? Que en neonatos usualmente de 30 a 60, en lactantes de 30 a 50 y en escolares usualmente de 20 a 30, casi igual, de un adolescente como un adulto, casi 12 a 20. ¿Ok? Temperatura, 38 grados para arriba, ¿no? Presión arterial varía con la edad y el percentil de crecimiento que tenemos cada uno. Saturación normal, para lograr que este paciente esté más del 94% 100. Aquí viene bastante importante, ¿ok? La exploración por sistemas, ¿no? Ya hemos hablado que vamos a explorar oídos, cardiopulmonar, abdomen, genital, neurológico, etcétera. ¿Ok? Entonces, si comenzamos con la exploración por sistemas y vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Comenzamos con la cabeza y cuello. Entonces, en cabeza, ¿no? Tenemos que ver la forma y tamaño, perímetro cefálico, las fontanelas, hay que ver si es fontanela anterior, usualmente está cerrada, la fontanela la anterior usualmente la tenemos cerrada entre los 12 y 18 meses, y la posterior cerrada a los 2 meses, ¿ok? Tenemos también la llamada plagiocefalia o cierre prematuro de suturas, eso también hay que evaluarlo, de acuerdo al tiempo, ¿no? Si lactante, adolescente, etcétera.
Ojos, ¿no? Tenemos que ver reflejo rojo de catarata congénita, también bastante importante, ¿no? Evaluar estrabismo, movimientos oculares o movimientos oculares anormales, ¿no? En oídos, ¿no? Es importante evaluar el canal auditivo y membrana timpánica con otoscopio, ¿no? Hay que evaluar también la respuesta a sonidos en lactantes. La nariz, hay que ver que está permeable sobre todo, especialmente en neonatos que prácticamente tienen un tabique chato y idealmente cuando se empiezan a construir empiezan a hacer mayor deterioro de la función respiratoria y ventilatoria, ¿no? Boca y garganta, o sea, la orofaringe, ¿no? Hay que ver cómo está la lengua, la úvula, la faringe, ahí se lleva así hipertrofia, lesiones, etcétera, ¿no? Y cuello, ver si hay adenopatías, ¿no? Movilidad o masas. Luego tenemos que hacer la valoración del tórax y pulmones, ¿no? Primero, siempre como en todo examen físico, sea adulto o niño, la inspección, ¿ok? La inspección. Y dentro de la inspección, ¿no? Vamos a ver la simetría del tórax, retracciones y patrón respiratorio como tal. En la palpación, ver la expansión torácica, presencia de masas o palpitaciones subcutáneas, también se ve dentro de todo. Dentro de la percusión, es importante evaluar la resonancia pulmonar, siempre, ¿no? Y la ocultación, ruidos respiratorios, sibilancias, estertores, estridor y simetría del flujo aéreo como tal, ¿ok? Del flujo aéreo como tal. Luego pasamos al corazón, ¿ok? Hacemos una evaluación, inspección y palpación y ocultación. En una inspección vemos los pulsos periféricos, el latido precordial. En la ocultación siempre ver la frecuencia y el ritmo cardíaco, ver soplos, evaluar intensidad, localización y duración. Luego en abdomen es importante que veamos toda la inspección, forma de distensión de cicatrices, palpación, valor órganos, hígado, vaso y masas, detectar dolor, irritación peritoneal y ocultación, presencia de glóbulos intestinales. ¿Ok? En la evaluación geniturinaria es importante evaluar genitales según edad y sexo. En varones, el sexo testicular y fimosis hidrocele, y en niñas, evaluar secreciones o lesiones. Hay que también ver, siempre importante, ano y región perianal, fisuras, fístulas y masas también. ¿Ok? En las extremidades también es importante, ¿no? La valoración de buscar deformidades, lesiones o simetría, depende pasa golpeado, hay una fractura que nuestro papá no ha logrado determinar, etcétera, ¿no? Rotaciones anómalas, ¿no? Movilidad activa pasiva, niveles reflejosos tendinosos, también va a ser bastante importante bajo este contexto. En la evaluación de piel y mucosas, ¿no? Ve lesiones, petequias, erupciones, ¿no? Signo de deshidratación, como la turgencia, o que simplemente que las mucosas estén secas. En lo neurológico, el sistema nervioso, ¿no? Reflejos primitivos y nonatos, vamos a encontrar siempre como Moro, Prensión y el Babinski, ¿no? Pero siempre valorar el tono muscular y evaluación del desarrollo psicomotor, ¿no? Algunas particularidades, como les digo, para la evaluación, ¿ok? Es que, por ejemplo, en neonatos y lactantes pequeños, o sea, hay que siempre priorizar un poco los reflejos primitivos, ¿no? Evaluar el tono muscular y las fontanelas. En el caso de los niños pequeños, ¿no? Sería bueno usar juegos para explorar extremidades y abdomen, ¿no? Y es importante identificar hitos motores y de lenguaje. Y escolares y adolescentes, como ellos tienen un mayor enfoque en la cooperación y privacidad, ¿no? También hay que ver la posibilidad de evaluar también el TANER dentro de nuestra evaluación como tal, de la exploración que hagamos, pero obviamente siempre rápidamente, ¿no? En su tipo de pacientes, ¿no? Entonces, otro de los, dentro de las evaluaciones como algo de lo que más se encuentra en la emergencia y en la urgencia, ¿no? Eh, es lo que encontramos en la faringomitis aguda, ¿no? Que prácticamente puede ser, justo con la rinofaringitis, probablemente una de las más frecuentes, ¿ok? En pediatría. Usualmente sabemos que con etiología viral, usualmente entre un 70-80% de los casos. Entonces, si hablamos de faringoamigdalitis aguda, tenemos que decir que es una de las infecciones más frecuentes, ¿ok? Es una de las infecciones más frecuentes en pediatría. ¿Qué características tienen? Ya sabemos, ¿no? Que se inflama la faringe, las amígdalas, y solamente puede haber agentes infecciosos, ¿no? Solamente lo más importante que tenemos que hacer siempre es determinar entre etiología viral y bacteriana, ¿ok? Para no dar
uso indiscriminado ¿de qué? De antibióticos. Bastante importante. En epidemiología, ¿no? Sabemos de que es lo más común es entre 5 ocurre más entre 5 niños de 5 a 15 años, ¿ok? La etiología viral es lo más común, usualmente menores de 3 años, ¿no? La etiología bacteriana, el que más aparece es el que está mencionado justo en la diapositiva, ¿no? El Staphylococcus pyogenes, ¿no? Podemos encontrar el estreptococo, a veces también beta hemolítico del grupo A, ¿no? Beta hemolítico del grupo A casi siempre, ¿no? Así que más aparece. Más común, usualmente que yo recuerdo ahorita son los más, vemos más en escolares, ¿no? Pero en su mayoría la etiología es viral, de un 70-80% de los casos, ¿no? Entre ellos aparecen los rinovirus, los adenovirus, puede aparecer también el Epstein-Barr por ahí, el sincicial respiratorio, ¿no? Y también el Coxsackie virus puede estar asociado a esto, ¿no? Em, Etiología bacteriana, como ya les dije, usualmente les piógenes, ¿no? Es el que es de la cabeza. Y menos frecuente podríamos encontrar un poco la clamida pneumoniae, micoplasma pneumoniae. El cuadro clínico como tal, ¿no? Primero vamos a encontrar al paciente con síntomas generales, ¿no? Congestión nasal, ¿no? Rinorrea, tos, puede o no puede haber fiebre, ¿no? Exantemas, adenopatías, ¿no? Con diarrea en algunos casos también, ¿no? Entonces sí vamos a encontrar, bueno, sobre todo el dolor de garganta va a ser bastante fastidioso, ¿no? Que puede ser hasta moderado, hasta severo en algunos casos, ¿no? Se asocia a la conjuntivitis también oral, la arpangina en algunos casos, las aftas, ¿no? Propiamente. Y ya mencionamos ahí los exantemas o enantemas que pueden aparecer también en cuadros asociados a sarampión, ¿no? Que puede dar como un cuadro viral, ¿no? Y termina siendo cuadro respiratorio. En la bacteriana, ¿no? Usualmente vamos a encontrar estos símbolos, estos signos que se mencionan, odinofagia, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, vamos a encontrar los exudados faringoamigdalares, petricas y paladar blando, adenopatías cervicales, ¿no? Algo de lo importante va a ser que vamos a tener inicio abrupto, ¿no? Síntomas generales, fiebre bastante alta, ¿no? Una odinofagia bastante intensa, un dolor abdominal y vómitos, ¿ok? Especialmente esto lo encontramos en niños bastante pequeños, ¿no? Signos asociados, ¿no? Exudado blanco, amarillento en amígdalas, adenopatías cervicales dolorosas, ¿ok? Ausencia de tos y congestión nasal puede haber y este exantema eritematoso, ¿ok? Entonces, ahí aparecía para nosotros valorar dentro de todo, ¿no? Teníamos los criterios, ¿no? Usualmente los criterios, como dicen los criterios conocidos, los criterios de Centor, modificados por MC Isaac, ¿ok? Entonces, valoramos qué, valoramos edad, valoramos tos, valoramos adenopatías, exudado o inflamación medular y la fiebre. ¿Ok? ¿Esto para qué nos da? ¿No? Para ayudar a diferenciar etiologías. ¿Ok? Entonces es bastante importante. Por ejemplo, con fiebre de 38 grados es un punto, como vemos, ¿no? Con exudado de inflamación amiral, un punto. Adenopatía cervical es un punto. Ausencia de tos, un punto. De edad de 3 a 14 años, un punto. De edad más de 44, menos un punto también se le considera. ¿Ok? Entonces, de 0 a un punto, probabilidad baja, no debería realizarse ninguna prueba. 2 a 3 puntos, ¿ok? Realizar una prueba rápida de antígeno. Y 4 a 5 puntos, alta probabilidad de iniciar tratamiento como tal. ¿Ok? Alta probabilidad de iniciar tratamiento como tal. Entonces, ¿no? Ahí deberíamos hacer ciertas pruebas. Ahí está, ¿no? El cultivo amigdaliano, el test de detección rápida, ¿ok? Con la escala de orientación, y bueno, cultivo faríngeo, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio, yo le dije, ¿no? Nos faltamos prueba rápida de antígeno, ¿ok? Es importante. ¿Ok? Alta especificidad, sobre todo para este tipo de cuadros, ¿no? Sobre todo son bacterianos. El cultivo faríngeo es el gol estándar en Mamato, ¿ok? Pero demora entre 24 a 48 horas. Podemos pedir un hemograma, sí, si es una leucocitosis con neutrofila en infecciones bacterianas. Y podemos pedir también hasta un monotest, ¿ok? Para descartar mononucleosis infecciosa. Entonces es importante esto, de acuerdo a los criterios que se están manejando, ¿no? Con los criterios de centro, como se está diciendo, modificados por MC Isaac, ¿no? El tratamiento que vamos a dar para la faringiomelitis seguro que no le hemos colocado ahí, no hemos colocado ahí, ¿no?
pero va a ser bastante importante. Hay que, si la pero se vienen dos diapositivas previas, me parece. Ahí está, justo el tratamiento. ¿No? Primero hay que ver si es viral, ¿no? Si encontramos que es una rinofaringitis o una faringomielitis viral, ¿no? Damos tratamiento sintomático primero. Podemos dar antipiréticos, tenemos a la cabeza el paracetamol y el ibuprofeno, y le decimos a la mamá que lo hidrate bien, ¿no? Tenemos también analgésicos tópicos como spray o gárgaras con solución salina para ayudar un poco a quitar el dolor. Ya si entramos a una faringoamigdalitis bacteriana, ya empezamos a hacer otro tipo de manejo, ¿ok? Tenemos la penicilina vía oral, a menos de 12 años, o menos de 27 kilos, 250 miligramos cada 12 horas por 10 días, más de 12 años o más de 27 kilos y entra 500 cada 12. Tenemos la amoxicilina de 50 miligramos por kilogramo día, ¿no? Máxima dosis se dice de 500 miligramos cada 12. Tenemos la penicilina benzatínica, que ya en realidad no lo usamos prácticamente mucho, por no decir nunca, ¿ok? En estos cuadros. Y si tenemos pacientes con alergia a penicilina, ya entramos a usar cefalosporinas o macrólidos, ¿no? Ahí ven ustedes el cefadroxilo, ¿no? 30 miligramos kilogramo día, la josamicina, la citromicina y la clindamicina. ¿Ok? Muy aparte de esto, no se le dice a la mamá que el paciente tiene que tener un antipirético, analgésico, eso es reposo relativo, ¿ok? Para evitar algún tipo de complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos lo que son las amigdalitis supurativas, ¿ok? Todas asociadas a un absceso periamidalino, ¿ok? Tenemos también el absceso retrofaríngeo, tenemos las otitis medias, ¿ok? Tenemos las no superativas, que van asociadas a fiebre reumática, a glomerulonefritis postestreptocócica y artritis reactiva. En prevención es importante la higiene personal, ¿no? Lavado de manos frecuente siempre. Y evitar contacto cercano con personas infectadas. También en educación hay que poner de la educación sobre la importancia de completar el tratamiento antibiótico. No decía a los papás que complementen, ¿no? Porque a veces el niño a los 3 4 días está mejor, ¿no? Ya le suspenden el antibiótico y el paciente, ¿no? Ahí los 4 días de nuevo arrancamos con el cuadro, ¿no? De nuevo arrancamos con las molestias. Y de nuevo, y de nuevo aparece el chico al médico, ¿no? O el paciente al médico. Lo es importante eso. Luego tenemos lo que se refiere a las laringitis agudas, ¿no? Que también es otra de las urgencias eh, relativamente frecuente, bastante frecuente en realidad, ¿no? En pediatría, ¿no? Dentro de las urgencias y emergencias que llegan, ¿no? Primero, no, porque es lo usual, es una inflamación de la laringe que afecta principalmente a los niños entre 6 meses y los 5 años. Entonces, usualmente es la mayoría de nuestros pacientes que acuden, ¿ok? Y es una causa de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Superior en la población que estamos previamente mencionando, ¿no? Entonces, se incluirían varias entidades clínicas y una de las principales, podemos decir que es el CRUP, o el CRUP viral. Otras menos frecuentes son la epiglotitis y podría decir que la laringotraqueitis bacteriana, ¿no? Como tal. ¿Ok? Bueno, tenemos también tenemos escalas, ¿no? Tenemos la escala Taussig en ese sentido, ¿no? Pero antes de yo mencionarles eh, esto, ¿no? Habría que ver también cómo es la clasificación, ¿no? Habríamos que hablar, es decir, que tenemos la clasificación en tres partes. Una, grupo viral, ¿no? En este caso, podría decir o mencionar la laringotraqueitis, ¿ok? Que usualmente es la causa más común, ¿no? De estos cuadros virales, ¿no? Eh, el curso es autolimitado en la mayoría de los casos, así que no hayan, se autolimite, no hay problema. Otro contexto sería la epiglottitis aguda, que esta sí es una emergencia médica como tal, ¿no? La más conocida es la Haemophilus influenza tipo B y la laringotraqueitis bacteriana, que es una forma severa secundaria a infección bacteriana, ¿ok? Etiología, la viral es la más frecuente, como les digo, ¿no? El virus de parainfluenza, ¿no? Uno 2 y 3. El BCR, sincitial respiratoria, adenovirus y influenza B. El bacteriano es raro, pero como les dije, ahorita los que aparecemos, solamente hablamos de la influencia tipo B, ¿no? Y en un Staphylococcus o Staphylococcus pneumoniae también pueden estar,
de esa fase. La tos perruna, afonía, estridor respiratorio y dificultad respiratoria es lo típico que aparece. ¿Por qué aparece? Porque fisiopatológicamente lo que sucede es de que se genera una inflamación de la mucosa laringe y subglótica. Entonces aparecen estos estridores, que me parece una tos perruna con disfonía, típico del cuadro clínico como tal. ¿Ok? Solamente este inicio lo que van a encontrar solamente es que va a ser un poco gradual, no va a arrancar de frente con el garganta, va a poder comenzar con un episodio viral como la rinofaringitis y luego ir progresando hasta donde llegamos, ¿no? Usualmente también es importante que ustedes sepan que esto empeora en la noche, ¿no? Le preguntan al papá, ¿y a qué hora se pone peor a toser? Y te van a decir en la noche, ¿ok? Y también dar cierta tranquilidad en caso que sea viral, porque, ¿no? Usualmente esto hay que avisar a los padres que va a mejorar entre 3 a 7 días. Otro importante es mencionar dentro de los otros cuadros la epiglottitis aguda, también que podría conformar parte de las tres entidades que inflaman la laringe, ¿no? Que se va a asociar a más fiebre alta, ¿ok? Y esto no es una emergencia, como les digo, porque puede producirse una obstrucción completa, ¿no? La laringotroditis bacteriana, ¿no? Similar al club viral, pero va con fiebre alta y severidad tóxica, no sistémica, de rápida progresión. Entonces es importante eso también, ¿ok? Acá tienen la escala Towson, ¿ok? Para ver también el grado y la severidad, ¿no? Le dan cierta cantidad de puntaje a cada parte, ¿no? Observan ahí, por ejemplo, estridor, tiraje, ventilación, color y conciencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se les asigna a cada uno un puntaje, ¿no? Puntaje de 0 al 3, ¿ok? Entonces, el estridor puede variar de 0, que es no, un leve estridor, un moderado estridor a la inspiración en reposo y un intenso a la inspiración y a la expiración. ¿Ok? Entonces también por eso es importante. Luego, tirajes, ¿ok? Puede ser un tiraje, podemos encontrar tirajes, por ejemplo, en caso que no, 0, leve, 1 punto, moderado, 2 puntos, intenso, 3, ventilación normal, 0, hipoventilación leve, hipoventilación moderada, hipoventilación severa, color normal, ¿no? Conciencia normal, irritable, ansioso, agitado, en reposo. Entonces, de acuerdo al contexto, ustedes pueden valorar la gravedad, como previamente ya les dije, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que leve es menos de 5, moderado de 5 a 8 y grave más de 8. Ahí más o menos el tratamiento, ¿no? Como tal, observen, son importantes las variables, como previamente yo les dije, de acuerdo al análisis de la puntuación en esa escala llamada de Towson. Como ya les expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque va a marcar la pauta de tratamiento. Ahí observan, ¿no? Dexametasona, no oral, una dosis única en caso de leve Towson, ¿no? De 0,3 miligramos por kilogramo día. No, ya aparece un máximo de 10 miligramos. ¿Ok? Moderada, un Towson moderado, quiere decir que un contexto más complicado, ¿no? También se puede dar dexametasona oral en dosis única, ¿no? 0,3 miligramos kilogramo día, máximo de 10 también, ¿ok? Y si no tolera le pueden dar budesonida, ¿ok? Y en el caso de un Towson grave con mayor grado de obstrucción, ahí sí tienen que dar oxígeno para solo comprobar que hay una adecuada saturación, adrenalina nebulizada, que es importante, y la dexametasona puede ser intramuscular, ¿ok? Intravenosa o vía oral.
muchísimo más marcado el cuadro, ¿no? Y requiere un mayor soporte. La budesonida nebulizada puede ayudar bastante, pero realmente la adrenalina es un manejo un poco más importante. Luego hablamos de hablemos un poco de la bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis también es bastante importante dentro del cuadro, ¿no? También es una complicación severa y muchas veces trae bastantes años de emergencia, ¿no? Es más, puede ser, en algunos casos puede ser casi, puede ser bastante grave, ¿no? El paciente puede requerir algún tipo de soporte ventilatorio si no es adecuadamente manejada, ¿no? Entonces, ¿es común en pediatría? Sí. ¿Ok? Lo vemos sea común, es común en pediatría. ¿Ok? Eh, Caracterización propia, ¿no? Es una inflamación de la vía aérea como tal, ¿no? Que genera una obstrucción de los bronquiolos, principalmente en lactantes, como dice ahí, ¿no? Usualmente menores de 2 años. ¿Es una de las principales causas de hospitalización? Sí, ¿no? También por la emergencia o urgencia y casi siempre ese paciente va a ser hospitalizado, ¿no? ¿No? Es una enfermedad viral, ¿no? Como le digo, obstruye las vías aéreas, causa edema, produce bastante moco, este moco conlleva paralización espasmo y resulta en una dificultad respiratoria y una obstrucción parcial de la vía aérea como tal, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, tos con expectoración, ronquera, dolor torácico, disnea, una expiración alargada, el examen físico con stroke evitantes o sibilantes expiratorios, ¿ok? Como les digo, ¿no? Solamente los pacientes que más vamos a encontrar, porque siempre, como les digo, ¿no? A diferentes tipos de edades cambian un poco los diagnósticos, sobre todo cuando hablamos en población pediátrica, ¿no? Hay que ver que esto predomina en lactantes menores de 2 años, ¿ok? El pico máximo usualmente que encontramos este tipo de cuadro es entre los 2 y los 6 meses por ahí, ¿ok? Y mayor incidencia en los meses de otoño e invierno, o sea, son estacionales. Vamos a tener factores de riesgo de repente, ¿no? Para algunos casos, sí, por ejemplo, la prematurez, ¿ok? Cardiopatías congénitas va a hacer que probablemente estos niños se pongan peor. Enfermedades pulmonares también, ¿no? Inmunodeficiencias, o niños que están expuestos a ciertos humos de tabaco o algún tipo de ese tipo de agentes, ¿no? En etiología, usualmente el ictus sigital respiratorio es la principal causa, ¿no? Vamos a ver otros agentes virales como rinovirus, parainfluenza, adenovirus, virus de la influenza, metaneumovirus. mm, Aparecen en realidad, pero no son, ¿no? Hay que cuidar mucho, como les digo, hay muchos virus en general que pueden producirlo, ¿no? De acuerdo a la epidemiología general, o también la misma población, ¿no? Que esté por ahí contagiado, habiendo un broto como tal de una bronquiolitis, ¿no? Propiamente dicha. De la placa, ¿ok? ¿No? Para la valoración de la bronquiolitis, ¿ok? Porque recordemos que esta infección viral, nosotros podemos encontrar algún tipo de imagen, porque recordemos que patológicamente lo que encontramos es un edema en la mucosa y aumento de secreciones a nivel bronquial, ¿ok? Y además también a veces se puede producir una necrosis de este epitelio, ¿ok? Vamos a encontrar también obstrucción parcial o completa de las vías pequeñas y vamos a ver a tratamiento aéreo también, hiperesinflación y atelectasias. Entonces, por eso tan importante es una radiografía como tal, ¿no? Que la podemos tomar por sospecha de neumonía, ver la gravedad o por la evolución tórpida que puede tener nuestro paciente como tal, ¿no? Un cuadro clínico, como ya lo hemos dicho, no va a depender mucho de la gravedad del paciente, ¿no? Lo peor que podemos encontrar en él, ¿no? Que nos llame la atención y nos haga poner una nueva evaluación sería la dificultad respiratoria, ¿no? Se acompaña con taquipnia, retracciones intercostales, aleteo nasal, ¿no? Podemos encontrar también utilización de músculos accesorios, que también es importante, nos va a llamar la atención. Podemos encontrar sibilancias y estertores con crepitantes en la circulación pulmonar, apneas, que son más frecuentes en prematuros y menores de 2 meses, ¿no? Es casi lo que casi siempre vamos a encontrar, ¿no? Esa es una escala también donde ustedes pueden valorar, ¿no? Ciertos criterios y ciertos criterios de complicación como tal, o de deterioro, ¿no?
No sé si alguna vez la ha visto, que es la escala de Downs modificada, ¿ok? Con un puntaje de 0 a 3. Así como valoramos en el club, ¿no? Esta puntuación nos ayuda a nosotros también a determinar y poder saber cuál es la gravedad de nuestro paciente. Primero tenemos que valorar cianosis, sibilancias, tiraje, entrada de aire, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, ¿ok? Y a cada uno le vamos a dar un puntaje, ¿no? Cianosis, si es no, es 0 puntos. Si es sí, un punto, ¿ok? Nada más, 0 a 1. Sibilancias, ¿ok? Si no hay sibilancias, ¿no? 0 puntos. Si es un punto, es el final de la expiración. Si dos, es toda la expiración. Y tres, inspiración, expiración. Tiraje 0, no. Tiraje subcostal, intercostal, un punto. Tiraje supravicular, supraclavicular más aleteo nasal, 2 puntos. Y supraesternal, 3 puntos. Entrada de aire, ¿no? Si es buena, es 0. Si es regular, simétrico, un punto. Si es muy disminuida, 2 puntos. Y si es silente, 3 puntos. Frecuencia respiratoria menos de 30, 0 puntos. De 31 a 45, un punto. De 46 a 62 puntos. Y de más de 60, 3 puntos. Y frecuencia cardíaca menos de 120, 0 puntos. Y más de 120, un punto. Entonces, bajo este criterio, podemos decir que menos de 3 puntos es una afección leve, 4 a 7 moderada y más de 8 y 14 grave. ¿Sí? Entonces, es importante esta valoración como tal, porque también, como les digo, ¿no? Si estamos en una urgencia o una emergencia, lo que nosotros queremos saber definitivamente es qué tan mal está nuestro paciente. Y de acuerdo a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle más soporte, menos soporte, más ayuda, menos ayuda. No lo intubamos, lo pasamos a emergencia, lo pasamos a la UCI pediátrica. ¿Qué hacemos como tal? Un tratamiento va a ser variable, ¿no? El tratamiento va a ser variable, va a depender muchas veces del contexto de cómo se encuentra el paciente, ¿no? Tenemos que dar medidas y soporte, ¿no? También hay que ver cómo está o sea, el paciente puede ser dado de alta en algunos casos, sí, ¿no? Pero de acuerdo a la gravedad y el puntaje que tengamos de este cuadro de bronquiolitis. Por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que el paciente tenga eh, algún cuadro, o sea, algún cuadro, por ejemplo, donde no deterioro ventilatorio, tranquilamente se podría ir a la casa con buena hidratación oral, ¿no? En una posición semi-incorporada de 30 grados, lavados nasales con suero fisiológico y aspiración de secreciones. Si es que en la casa tienen ese tipo de jeringas que sirven para aspirar secreciones, ¿no? Se puede manejar, no es tan tomas de manera fraccionadas, evitar contaminantes ambientales, se tiene que evitar el tabaco, ¿no? Control de temperatura, ¿no? Tenemos que también vigilar signos de alarma, ¿no? Y también bueno, hay que ver si hay que ver signos de alarma y avisar a la familia, ¿no? A los padres, cómo se puede manejar. Si hay dificultad respiratoria, si hay aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del trabajo, palidez, cianosis, rechazo del alimento o somnolencia, el paciente se debería ir netamente a urgencias, ¿no? Y se recomienda, lógicamente, un control pediátrico a las 24 48 horas, ¿no? El manejo del tratamiento, ¿no? Leve, menos de 3 puntos, tratamiento sintomático, ¿no? Se puede dar también 2 cursos de salbutamol con aerocámara cada 4 horas, ¿no? Más a todo porque puede ayudar si tiene un plebe, broncoespasmo, un poquito de sibilancia, ¿no? Si es moderado o grave,
¿no? Oxígeno para mantener saturación mayor a 93, ¿no? Nebulizaciones con salbutamol 0,15 miligramos kilogramo, máximo 5 miligramos, solución hipertónica, ¿no? Y 6 a 8, ¿no? Hasta con aerosoles. Si no responde, podemos dar adrenalina, ¿no? O o sea, nebulizada, ¿no? Idealmente para mejorar este cuadro de espasmo como tal. Otra de las emergencias o urgencias bastante importantes y que genera bastantes complicaciones, ¿ok? Son las crisis asmáticas en pacientes pediátricos. Estas a veces son las que más complejas de manejar, ¿no? Porque usualmente el papá lo trae cuando... Bueno, hay dos tipos de padres, ¿no? El padre que usualmente lo trae apenas el primer sibilante y el otro padre que le da el inhalador hasta que ya el niño está azul y lo trae cuando está azul, prácticamente, ¿no? Luego de haberse acabado prácticamente todo el inhalador, ¿no? Y a veces como que no te da mucha información dentro del nerviosismo que suele tener, ¿ok? Y es siempre mencionarle sobre todo la importancia, no todo lo que silba es asma, ¿ok? No todo lo que silba es asma. Puede tener disnea, sibilancias, todo, sensación de presión torácica, pero no todo lo que silba es asma. Y lo que sí siempre tenemos que aclarar y decir a los padres es que tenemos que hablar síntomas y signos de alarma. Saturación menos del 92%, agitación, somnolencia y llamado tórax silente. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos definir como tal asma, ¿no? Podríamos decir que es un agravamiento, es una obstrucción reversible de las vías aéreas, ¿no? Que se caracteriza por dificultad, sibilancia, y lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Común en paciente pediátrico? Realmente sí es bastante común en paciente pediátrico, ¿ok? Bastante común, no es muy, eh, es lo que más, una de las emergencias más comunes o urgencias más comunes en la emergencia pediátrica, ¿ok? Y si decimos cómo es crisis asmática, es un paciente lógicamente con un antecedente de asma, es un agravamiento de los síntomas respiratorios como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que lo desencadena, un factor desencadenante, que aumenta la inflamación, aumenta el edema y aumenta el tono muscular de las vías aéreas como tal, y lo que obstruye el aire, ¿no? Tenemos factores desencadenantes, sí, ¿no? Usualmente, ¿cuáles son? Conocidos, infecciones respiratorias virales, ¿no? Alergenos como los ácaros, los pólenes, el moho, las caspas de algunos animales, ¿puede producirlo? Sí. ¿Ok? El ejercicio es muy debatible, ¿no? Pero a veces dicen que el ejercicio como tal no, pero ejercicio en clima frío podría producir un cuadro de una exacerbación de asma, es probable. La exposición a irritantes, ¿no? Por ejemplo, el humo de tabaco puede producir o puede desencadenar un evento asmático, puede desencadenarlo, ¿ok? Porque es un contaminante ambiental, ¿no? Fármacos, AINES, metabloqueantes también, en algunos casos, pero tendríamos que dar un contexto de alguien que usa un metabloqueante y un AINE. Y los cambios bruscos también, ¿no? En algunos casos también se habla de que el estrés emocional podría producirlo, pero es variable esto, ¿no? Como tal, ¿no? Nuevamente también, ¿no? Se hacen las valoraciones, ¿no? Para la gravedad de las crisis, ¿ok? En este caso se evalúa cianosis, tiraje, ¿no? Pero también hay otras escalas que lo que sí valoran y hablan, ¿no? Es, por ejemplo, calificación del habla, ¿no? La frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, las sibilancias, ¿no? La frecuencia cardíaca y la saturación, ¿no? Que es diferente a la escala de Wood-Dons que te aparece aquí, ¿ok? Entonces, es una clasificación que orienta el manejo mejor, como les digo, es la que valora los criterios de habla, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, sibilancia, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno del ambiente. ¿Sí? En el caso del habla, ¿no? Para valorar el estado de gravedad, hay que ver, ¿no? Si habla y hay frases completas, es leve. Si es que habla frases cortas, es moderado. Y si habla palabras aisladas, es como severo. La frecuencia respiratoria, ¿no? Si hay taquipnia leve, probablemente sea un cuadro no muy agudo, no muy severo. Si hay una taquipnia marcada,
ya es un cuadro moderado, y si es una taquimia muy severa, muy marcada, con uso de músculos bastante, más de casi 40 de frecuencia respiratoria, severa. En el caso leve, el uso de músculos en caso leve, el uso de músculos accesorios es ausente o mínimo. En el caso de la moderada presente y en el caso de la severa intenso, ¿no? Las sibilancias, recordamos también de que cuando tenemos un cuadro, un paciente que hace un cuadro de sibilancias leve, ¿no? Van a ser audibles con inspiración, ¿ok? Moderada, usualmente continuas en ambas fases, y la severa, toraxilente. La frecuencia cardíaca también va a ser más manejable, casi de similares maneras, ¿no? Y la saturación, menos del 90%, sería severo como tal, ¿ok? Entonces, de acuerdo al puntaje que le demos o la severidad que tengamos, ¿no? Va a utilizarse ciertos tipos de criterios para el tratamiento. Va a venir con criterio de tratamiento, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, dentro del criterio vamos a encontrar los broncodilatadores, vamos a encontrar los corticosteroides sistémicos, vamos a encontrar mucho sulfato de magnesio, y en el curso de algunos casos, adrenalina intramuscular, como emergencia propiamente dicho. ¿Ok? Pero siempre va a ser importante, como les digo, la valoración para el diagnóstico, ¿no? Hablar con la familia, ver la historia de asma, los episodios que presenta anualmente, la exacerbación cada cuánto, ¿no? Ver la oximetría, ¿no? Etcétera. Se le puede tomar una gasometría arterial o una radiografía de todas este tipo de pacientes para poder una ayuda diagnóstica, sí, ¿ok? Sí se le puede dar, ¿no? Entonces, en el caso de leves, como se menciona, ¿no? Podemos dar salbutamol de 2 a 4 pulsaciones con cámara, con aerocámara, ¿no? Podemos reevaluar, en el caso que responde, alta y se le puede dar mantener su SABA, no a demanda, y si no responde, ya estamos hablando de una crisis moderada, ¿no? Ya sube ese contexto como tal, ¿no? Ya cambia ese contexto como tal. Entonces, sorry, disculpen la interrupción. Le demos el salbutamol de 2 o 4 pulsaciones, ya les dije, ¿no? Y si es que no responde, hablaríamos de una crisis moderada, ¿no? En una crisis moderada, ¿no? Salbutamol de 6 a 8 pulsaciones con aerocámara cada 20 minutos hasta 3 dosis, ¿ok? O salbutamol propiamente nebulizado, que usualmente es lo que más manejamos se maneja en la emergencia, ¿no? Máximo, recuerden, salbutamol nebulizado 0,15 miligramos por kilogramo, máximo 5 miligramos cada 20 minutos hasta 3 dosis, ¿ok? Nosotros tenemos que cada vez que nebulizamos reevaluar, ¿ok? Hacer la reevaluación como tal. ¿Ya? Revelamos en 15 minutos las últimas dosis. Si responde alta, y damos SABA demanda, 1 miligramo por kilogramo de peso también de prednisona, de 3 a 5 días hasta resolución, ¿no? Y seguimiento por el pediatra. En el caso de no responde a ese tratamiento, hablamos de una crisis grave. Si ya hablamos de crisis graves, ya tenemos que entrar a un manejo muchísimo más farmacológico. Ya podemos dar el sulfato de magnesio, podemos dar adrenalina, ¿no? La prednisolona puede ser IV, endovenosa, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que tenemos que dar en estos pacientes es, primero, oxigenoterapia, ¿no? Le podemos dar un sistema que le genera alto flujo para mejorar la mecánica ventilatoria, también, ¿ok? Hay que nebulizarlo, sí, cada 20 minutos, ¿ok? Le podemos dar bromuro de hipatropio, también, agregar prednisona 2 miligramos por kilogramo oral, sí, y este paciente indefectiblemente se tiene que hospitalizar. ¿Por qué? Porque tiene primero una crisis severa por falta de respuesta al tratamiento inicial que lo está teniendo. ¿Ok? Puede venir moderada y se puede volver grave sin respuesta al tratamiento, sí. ¿Ok? Y va a requerir hospitalización también. También por hiposemia persistente también se hospitaliza. ¿Ok? Y si el paciente, sobre todo, si requiere intubación o ventilación mecánica no invasiva, también se hospitaliza. ¿Ok?
Algunas complicaciones que se pueden presentar también en este tipo de pacientes, ¿no? Está el neumotórax, por ejemplo, ¿no? Tienen bulas, ¿ok? Se puede presentar también fatiga muscular o insuficiencia respiratoria, probablemente, que es la que se tiene que intubar, hipoxemia prolongada y la llamada crisis asmática refractaria, ¿ok? Entonces, para esto, siempre es importante, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? El control del asma. ¿A qué me refiero? Primero, regular la medicación preventiva, siempre va a ser importante, ¿no? Evitar factores desencadenantes. La revisión periódica del plan de acción para el asma también va a ser importante junto con un neumólogo pediatra, ¿ok? ¿Vacunación ayuda? Sí, ayuda, ¿ok? Influencia en neumococo va a ayudar. Y educación familiar, ¿por qué? Porque como dije al inicio, no todo lo que sirve es asma, ¿ok? ¿No? Y puede requerir otro tipo de manejo. ¿Ok? Por eso hay que también reconocer los signos de exacerbación y sobre todo también usar bien el inhalador, que a veces no se usa como adecuado, ¿no? El pronóstico de estos pacientes va a depender mucho del tipo de asma que tienen, ¿no? Y el manejo que se le dé de manera temprana. Luego tenemos las llamadas gastroenterocolitis agudas, ¿no? En niños, que a veces, casi siempre son de etiología viral, también es uno eh, de las emergencias, urgencias que se tienen pediátricas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Una reducción en la consistencia de las deposiciones e incremento de las frecuencias en más de 3 en 24 horas. ¿Ok? Puede estar asociado a vómitos también y ocasionalmente fiebre, sí. ¿Ok? Fiebre o vómito puede estar asociado, duración menos de 7 días y nunca más 2 semanas. El proceso puede estar limitado y el diagnóstico netamente es clínico. ¿Ok? Hay que tener siempre en cuenta en estos pacientes el riesgo sobre todo de deshidratación, ¿ok? Y la gravedad de esta. ¿Es una inflamación del tracto gastrointestinal? Sí, ¿ok? Bastante, la inflamación puede estar asociada de repente en algunos casos a algo viral o infeccioso o a una simplemente contaminación por la comida también, ¿ok? Lo encontramos más en niños menores de 5 años, ¿no? Y tiene la característica usualmente que se presenta en episodios o en tiempos cálidos, climas cálidos, ¿ok? No tanto en climas fríos. Solamente fríos encontramos rinovirus, cuadros virales respiratorios, pero solamente en verano es donde encontramos más que todo estos cuadros de gastroenterocolitis. La causa más frecuente, como siempre en niños, casi siempre vamos a tener la consistencia que van a ser virales, ¿ok? Van a ser virales, ¿ok? Bacterianas en un 10 a 20% nada más, y parasitosis que es más menos frecuente, pero siempre hay, de acuerdo a la población donde nosotros nos estemos casi siempre abocando, ¿ok? Abocando. Entonces, como digo, la etiología es la más viral, usualmente uno de ellos es el rotavirus, ¿no? Eh, Puede estar también asociado al norovirus, el adenovirus y el astrovirus, sí. En la bacteriana, usualmente a la cabeza, ¿no? La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? La llamada diarrea del viajero. En el caso de la salmonela, fiebre y diarrea. En la shigella, disentería, ¿no? Con Campylobacter jejuni también, virus cholerae, vamos a encontrar de las más diarreas acuosas masivas, ¿no? También. En las que da de los parásitos, como mencioné, no es lo más común, pero la Yardes es la que da más diarrea prolongada y a veces también la entomogenia histolítica, que también es otro protozoo, también puede producir una disentería como tal, ¿no? Como ya les dije, ¿no? El cuadro clínico va a ser variable, ¿no? Bastante diarrea, puede estar con sangre, con moco con sangre o sin moco con sangre. Vómitos van a ser comunes en infecciones virales. La fiebre es variable según el agente causal que nosotros tengamos. Y el dolor abdominal puede ser leve a moderado, ¿ya? Signos de alarma, usualmente, como digo, los grados de deshidratación según la estimación del agua corporal perdida que veamos ahí, ¿ok? Por ejemplo, grado de deshidratación leve, moderada y grave, ¿no? En menores de 2 años, menos de 5%. En el caso de pérdidas en menores de 2 años, de 5 a 9, ¿no? Moderada y más de 10% grave. En mayores de 2 años, ¿no? Pérdida de agua corporal, menos de 3%. En moderada, de 3 a 5 y grave, más de 6%. ¿Ok? Va a ser, como les digo, importante la anamnesis, porque más o menos el diagnóstico casi siempre es clínico, ¿ok? Casi siempre va a ser clínico, ¿no? Y va a variar, por ejemplo, el inicio del cuadro.
Hay que preguntar a la familia cuál fue el número, la consistencia, el volumen y características de las deposiciones. Hay que preguntar también si vomitó. En caso vomitó, número y volumen de los vómitos. Valorar la ingesta de líquidos de la alimentación. Ver también la diuresis. ¿Ok? En lactantes, usualmente es cuántos pañales mojó, ¿no? El lactante. Síntomas asociados, tenemos fiebre, dolor abdominal, tenemos el estado general, ¿no? También vamos a ver lo que es el ambiente epidémico familiar, ¿no? Si alguien en la casa está con diarrea igual, ver la guardería, si hay cuidadores, si ves si ha habido viajes. En la exploración física, ¿no? Vamos a entrar a lo que se refiere a la escala clínica de Gorelick, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, en esta escala clínica, ¿no? Que vamos a medir casi siempre signo de deshidratación, vamos a tratar de evaluar primero la elasticidad, ¿no? De elasticidad cutánea, que va a estar disminuida. El tiempo de recapilarización, ver el estado mental, deterioro general. Ausencia de lágrimas también es importante. Mucosas secas, ojos hundidos. El pulso radial anormal también es importante. La taquicardia, más de 150 litros por minuto, más de 50 latidos por minuto también. El flujo urinario disminuido también. Entonces, la presencia de cada signo de los previamente mencionados, ¿ok? Va a dar deshidratación leve de 1 a 2 puntos, moderada de 3 a 6 puntos y grave de 7 a 10 puntos. Tenemos pruebas importantes para la realización de este examen. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el coprocultivo, ¿no? Ese es al ingreso hospitalario, ¿no? Por una diarrea grave, una inmunodeficiencia, un diagnóstico dudoso, una diarrea prolongada más de 7 días y brotes o interés epidemiológico. También tenemos que hacer una analítica propiamente de sangre, ¿no? ¿Ves? Porque hay deshidratación moderada o severa, o el trastorno electrolítico, y también para valorar también cómo vamos a rehidratar nosotros por fluidos intravenosos. Y también es bueno siempre realizar una determinación de los virus en las heces como tal, ¿ok? ¿No? Siempre puede haber esa posibilidad. Demoramos el PCR también podría ayudar un poco también a ver cómo está el estado, si tenemos concentrado o no, ¿no? Como, en general, ¿no? El manejo va a ser, van a tener tres grandes pilares, ¿no? Que es la rehidratación, la alimentación y el tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, recordemos siempre que dentro de las medidas generales, ¿no? Antes de explicarlo así, hay que ver la hidratación, valorar si va a ser oral o intravenosa, ¿no? Entre comillas, ¿no? La primera línea de mayoría es en vía oral, como tal, ¿no? Usamos usualmente las sales de rehidratación oral, ¿no? Estas tienen una osmolaridad reducida, usualmente 245 milimoles por litro, 250 por ahí si no mal recuerdo, ¿ok? Y vamos a ver, valorarlo de acuerdo al tipo de deshidratación. Si es leve, por ejemplo, vamos a dar 50 miligramos kilogramo en 4 horas, y si es moderada, 100 mililitros por kilogramo en 4 a 6 horas, ¿no? Lo podemos dar pequeños sorbos en la jeringa, etcétera, ¿ok? Si no tenemos, por ejemplo, vamos a tener que darlo de manera intravenoso, ¿ok? Para eso que tenemos las soluciones isotónicas, ¿ok? Como el lactato Ringer o solución salina al 9%, dosis iniciales de 20 mililitros por kilogramo en bolo, y lo podemos repetir, luego continuar con rehidratación calculada según las pérdidas. La alimentación, podemos reanudar la alimentación precozmente, como dice ahí, ¿no? Cuando tolere líquidos se reinicia la ingesta de comida, pero en menor cantidad, pero tratar de valorar el aporte calórico, ¿ok? La lactancia materna sí se puede continuar, según me pregunta, sí, sí se podría continuar. Y la dieta normal es rica en carbohidratos complejos, frutas, vegetales y proteínas propiamente dicho. ¿Ok? ¿Se le puede dar a esta paciente tratamiento farmacológico? Sí, ¿no? El zinc primero reduce la duración y gravedad de la diarrea, ¿no? En algunos casos la dosis solamente es de 10 a 20 por kilo. Antibióticos solo en casos específicos, por ejemplo, la diarrea bacteriana confirmada o sospecha. La shigella, ¿no? Que podemos dar acitromicina o ceftriaxona. El cólera, que podemos dar acitromicina. Y salmonela, que usualmente es un antibiótico solo en lactantes menores de 3 meses o pacientes inmunosuprimidos. Ya les dije también que a veces tenemos también que dar antiparasitarios, ¿no? Podemos dar en ese caso el metronidazol.
¿no? Y el uso, como dice abajo, no justificados de rutina, son los antidiarreicos y anteméticos, ¿ok? Pero si queremos de repente evitar mayor grado de deshidratación, sí lo podríamos dar como tal, ¿ok? Ahí más o menos les estoy presentando una escala de cómo, ¿no? Poder rehidratar de acuerdo al grado de severidad. Por ejemplo, si presenta vómitos, probar tolerancia con suero, rehidratación oral de 5 minutos cada 5 minutos durante una hora. Si no tolera tras varios intentos, rehidratación con sonda nasogástrica o endovenosa. Si tolera rehidratación oral con suero, ¿no? Reponiendo el déficit, tenemos, ¿no? Leve de 30 a 50, moderada de 60 a 100 y grave de 100 a 150. ¿Ok? Tras completar la hidratación, reiniciar la alimentación normal, adecuada para su edad, suplementos de suero, ¿no? Con pérdidas mantenidas. 5 a 10 mililitros por cada deposición y 2 a 5 por cada vómito. ¿Ok? Si habláramos, como dije, ¿no? La mejor forma de manejar ese tipo de cuadros es la prevención. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la prevención? ¿No? Así hay que hacer la vacunación primero, por ejemplo, la vacunación contra el rotavirus, ¿no? Eso está incluido ya en algunos calendarios nacionales, ¿no? La higiene, lavado de manos frecuente va a ser importante, el consumo de agua potable y alimentos higiénicamente preparados. La educación es reconocer signos de deshidratación y acudir a consulta tempranamente, ¿no? No esperar que ya esté con vómitos, esté con diarrea, acudirlo, ¿no? Rápidamente para por lo menos darle un manejo previo, ¿no? Entonces estos cuadros resuelven o se autolimitan entre 7 a 10 días, entonces no hay mucho, como se dice, no hay mucha complicación, es porque no se hidrata al paciente adecuadamente, ¿no? Lo que conlleve a un cuadro propiamente de mayor severidad, ¿no? Otras emergencias, urgencias que se presentan dentro del manejo, ¿no? En el contexto de paciente pediátrico son las infecciones de tracto urinario, ¿ok? En pacientes, en esta etiología de pacientes. ¿Son comunes? Sí, ¿no? Y el problema a veces es que puede generar algunos tipos de síntomas que no quedan muy claros a veces, ¿ok? Y como es en dolor abdominal, podrían confundirse con otro tipo de patologías. Entonces, por eso usualmente la madre trae de urgencia al niño desesperado, ¿no? Desesperada, ¿no? Entonces, en el grupo de edad, por etiología, vemos que hay, ¿no? De 6 meses hasta control miccional y por encima del control miccional, ¿ok? Entonces, hablando más o menos de edades, vamos a hablar que entre 1 o 2% de los neonatos y 2 a 8% de los niños menores de 8 años pueden sufrir de esto, ¿ok? Como tal. Más común siempre va a ser el sexo femenino, recordemos que anatómicamente, ¿no? Tienen una uretra más corta, ¿no? Excepto en lactantes de 1 año, ¿no? Donde los varones no circuncidados solamente pueden tener este riesgo. Factores predisponentes, siempre hay que estudiarlos, ¿no? Tenemos malformaciones urinarias en algunos casos, tenemos el vesicuretral, reflujo vesicuretral y la obstrucción, tenemos también ya la llamada disfunción miccional y podemos también tener antecedentes de itus previas, ¿ok? Muy aparte también de la higiene adecuada y todo esto previamente dicho, ¿ok? Usualmente este cuadro de aquí lo que les muestra, ¿no? Es la asociación entre síntomas y, ¿no? Más frecuentes y menos frecuentes. Por ejemplo, en el grupo de edad de menos de 6 meses, más frecuentes vamos a encontrar fiebres, vómitos, letargia, irritabilidad, ¿ok? Podemos también encontrar una ingesta escasa y un rotazo ponderal, pero los signos menos frecuentes serán dolor abdominal, hematuria o mal olor en la orina. A los 6 meses, de los 6 meses hasta control miccional, vamos a encontrar que estos pacientes suelen presentar mayor cantidad de fiebre, ¿ok? Y vamos a encontrar después raro dolor abdominal, vómitos, retraso ponderal, puede aparecer letargia, irritabilidad, hematuria y mal olor en la orina. Y por encima del control postmiccional, sí vamos a encontrar algunos cambios muy similares a los que ya se encuentran en pacientes adolescentes. Poliacuria y disuria, cambio en la continencia, dolor abdominal, fiebre, vómitos, hematuria, mal olor de orina como tal. ¿Ok? La exploración vamos a encontrar abdomen, presencia de masas, lobo vesical y en el área genital, fimosis, sinequias valvulares y pospadias. ¿Ok? Lógicamente, ¿no? Para poder determinar
el estudio, ver qué germen tenemos, debemos hacer estudios propiamente, ¿no? Usualmente el germen que casi siempre vamos a encontrar es la Escherichia coli, que es entre 70 y 90%, ¿no? Ya de manera un poco más alejada, que la Klebsiella, el Proteus, el Enterococo, ¿no? Podrían estar también presentes, ¿no? Más raro es encontrar que sea viral o fúngico, ¿no? Más extraño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un paciente con este tipo de cuadro, ¿no? Tomar exámenes propiamente dicho. Primero, hay que tomar la bolsa colectora, ¿no? Es un método de cribado en niños no continentes. Tenemos que cambiarla cada 20 a 30 minutos. Y a veces, como usted manipula y está mucho rato ahí, puede dar falsos positivos, ¿no? Lo otro es tomar un chorro limpio postmiccional. Usualmente siempre es mejor en niños mayores continentes, ¿ok? En el otro caso, en lactantes, estar atentos a que vaya a orinar, ¿no? Lo otro es una muestra de orina con sonda vesical, ¿no? Primero tenemos que es, hay orina en la bolsa y luego hacemos una, no nos puede ayudar a situaciones urgentes en no continentes. Y la otra también es la punción supraapúbica, que es método de referencia en niños incontinentes, aunque usualmente es muy invasiva, no es la que yo recomiendo, ¿no? Solamente es el hecho de que ya todas las otras previas se vean imposibles de realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, cómo haríamos el algoritmo, ¿no? Porque como les digo, no es lo más común que llegue un paciente, porque como le duele el abdomen, fiebre, un poco sin ninguna característica, ¿cómo sería la manera más común de hacer una sospecha clínica de ITU, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llega usualmente a la emergencia? Faringitis, faringomigalitis, crisis asmáticas, ¿ok? Y muchas veces también, ¿no? Diarreas. Pero itus a veces no es tan común como esperáramos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos usualmente y qué características tendríamos que valorar, ¿no? Menos de 6 meses, fiebre sin foco, más de 6 meses, hasta control, afectación del estado general, ¿no? En menos de 6 meses, no fiebre, más de 6 meses, hasta control, no afectación del estado general y control mencional. Entonces, ¿qué haríamos si tenemos en el primer caso, ¿no? Podemos hacer un sondaje uretral y con esto vemos una tira, sedimento y cultivo. En el caso de menos de 6 meses, no tenemos ese control funcional, podemos hacer una bolsa perianal, una colectora, ¿no? Si tenemos una tira positiva con leucocitos más de 2 o 3 micronitritos, podríamos hacer un sondaje uretral también para salir de dudas. En caso tengamos una bolsa perianal con tira negativa, no tratamiento. Con control miccional, siempre es el chorro miccional, es solamente un chorro intermedio, ¿no? Y hacer el caso con tira, ¿no? Y cultivo. En caso de nitritos positivos, no es necesario realizar el sedimento de orina, porque si tiene nitritos, quiere decir de que ya estamos bajo un cuadro de una infección del tracto urinario como tal. ¿Ok? ¿Cómo hacemos con la tira y los sedimentos, ¿no? ¿Cómo valoramos, hacemos ese cuadro, ese flujograma, por así decirlo, ¿no? Tira y sedimento cultivo. Tira con leucocitos mayor o 2 por campo y sedimento con más de 10 leucos, campo o ausencia de nitritos y bacteruria, que podríamos hacer baja sospecha clínica, no ATB o urocultivo. No, no ATB y pendiente urocultivo. Alta sospecha clínica o menor de 6 meses con fiebre, iniciamos mejor tratamiento empírico y esperamos el urocultivo. En el caso que la tira nos bote nitritos positivos o el sedimento tenga bacteriuria con o sin leucocituria, podríamos iniciar tratamiento empírico y estar pendientes del urocultivo. En el caso que tengamos una tira negativa y sedimento con menos de 10 leucocitos por campo y bacteria negativa, mejor no ATB y pueden estar siempre pendientes de cómo sale su urocultivo como tal. El tratamiento en realidad se maneja de acuerdo a la edad y muchas veces también al antibiograma, ¿no? Que se tenga, ¿no? Un tratamiento, pero siempre iniciamos un tratamiento, como se dice, empírico, ¿no? Alguien por ahí de repente me iría preguntar, ¿podemos hacer un estudio de imagen? Yo le diría que sí, ¿no? Se puede hacer una ecografía renal y vesical, ¿no? Si es uno de los primeros episodios de ITU, para ver si hay una anormalidad anatómica o un reflujo, etcétera.
¿no? Algunos casos allá, si es que es algo muy, ya que se repita cada rato, podemos hacer una cisteroteografía miccional, ¿no? Eso que detecta el flujo vesiculetral, ¿ok? Y podría también hacerse una gamografía renal, ¿ok? Solamente detecta cicatrices renales o pielonefritis activas, ya es algo muchísimo más avanzado, ¿no? Como tal. Estos tratamientos como amoxiclav, cefuroxima, xetilo, cotrimoxazol, nitrofurantoína, ¿no? Y fosfodamicina, también son tratamientos generales, ¿ok? Pero usualmente también se puede dar de acuerdo a grupos etarios, muchas veces, ¿ok? Esos grupos etarios también van a tener cierto tipo de parámetros y patrones, ¿no? Como ustedes lo ven ahorita previamente, lo están ahí logrando. Creo que se fue un poco el audio. Bueno, lo que les dije, ¿no? Más o menos vamos a manejarlo esto de acuerdo a la edad, ¿ok? De acuerdo a la edad que tengamos del paciente, ¿no? Y dependiendo de eso, vamos a ver qué tratamiento le damos, ¿no? Solamente para las ITUS, ¿no? Como las pielos, ya en caso de pielos, en caso de que son menores de 3 meses, como recordamos que estos pacientes focalizan muchas veces, podemos darle ampigenta, ¿no? O ceftriaxona. En mayores de 3 meses, usualmente podemos dar cefalosporinas orales también, como cefixima o amoxicilina, por más tiempo, que es de 5 a 7, sino de 10 a 14. En la cistitis sí podemos dar entre 3, 5 a 7 días, ¿ok? Ahí podemos dar fosfomicina, nitrofurantoína, cotrimoxazol, ¿no? Pero recuerden que todo va a cambiar, ¿no? Usualmente de acuerdo al antibiograma que nosotros obtengamos o el resultado del antibiograma que tengamos, ¿no? Eso sería todo con la parte de emergencia. Vamos a poner unos cuantos casos clínicos para terminar, ¿ok? Tenemos lo que son casos clínicos en pediatría que vamos acá a mencionar. Ya rápidamente, vamos a terminar con esto, ¿no?
Por ejemplo, caso uno, ¿no? Vamos aplicando, más o menos aplicando lo que hemos aprendido, ¿no? En la evaluación general, por ejemplo, niña de 20 meses que acude por vómitos 4 veces desde hace 3 horas, le han ofrecido líquidos en el trial que se clasifica en nivel 4. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Primero, nuestro triángulo que evaluamos, ¿no? Apariencia, respiración, circulación, ¿no? Vemos cómo está el tono, la actividad, la mirada, el llanto, ¿no? Vemos la respiración, los ruidos, etcétera, ¿no? Hemos visto esto de aquí en el tronco. Dentro del cuadro, prioridad 4 quiere decir que es un paciente que está tranquilo, ¿no? No tiene mayor urgencia, ¿no? Vemos que todo ha salido normal, 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 ¿ok? ¿Qué hacemos? Uno, iniciamos hidratación oral, realizamos anamnesis, exploración física, que analicemos vía venosa y dejamos de momento a dieta absoluta, quiere decir NPO, y realizo glucemia capilar. ¿Qué hacemos? Realizamos anamnesis y exploración primero. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Realizamos anamnesis y exploración primero, como hemos hecho en las diapositivas previas, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que analizar en anamnesis? Hora y forma de presentación, ¿no? El volumen, sobre todo, de las pérdidas, ¿ok? Cantidades, en pañales, en tazas, en lo que igual, algo valorable en tamaño o cuantificado para que nos podamos permitir hacer ese avance, esa valoración, ¿ok? El contenido, ¿no? Si es mucoso, alimenticio, bilioso, fecaloideo, ¿no? Es otro síntoma. Nuestro objetivo, cuando hacemos esta valoración, es valorar la repercusión sobre el estado general, la etiología, proceso banal, patología grave, y la corrección del trastorno cerebrolítico, sobre todo, también es bastante importante. Y importante también mencionar que los vómitos son igual a gastroenteritis aguda. Porque vimos también que a veces en los pacientes con faringomielitis, bronquiolitis, etcétera, etcétera, también pueden presentar cuadros de náuseas y vómitos. ¿Ok? Entonces no es netamente de ¿no? Del cuadro eh, general propiamente un cuadro abdominal o gastrointestinal. Se puede presentar también en contextos, ¿no? En contextos respiratorios. Las causas más frecuentes de vómitos en la infancia son las infecciones, ¿ok? Gastroenteritis, infecciones respiratorias, otitis, neumonía, infección del tracto urinario, meningitis y sepsis, ¿ok? Y siempre tenemos que descartar precozmente las causas quirúrgicas, como la invaginación intestinal o apendicitis aguda. ¿Qué hacemos con un niño con vómito? ¿No? Hay que ver la afectación del estado general, ver si está decaído, aspecto de deshidratación, ¿no? Y valorar sus constantes, ¿no? Sus constantes bioquímicas, hemograma, gasometría, ¿no? Y ver si le ponemos una vía. Si el niño está en buen estado general, ¿no? Hay que preguntar a los padres si ha intentado tolerancia oral en casa, ¿ok? Si es sí, y si es no, explicar la tolerancia a domicilio. ¿Ok? Nuestro lactante, buen estado general, buen estado de hidratación, ver si hay otros hallazgos a la exploración y también nuevamente ver si es que ha intentado tolerancia en casa. ¿Ok? Como es un niño con buen estado general, pero vómitos incoercibles a pesar de tolerancia al inicio, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Dónde? Ver qué líquido vamos a emplear, ¿no? ¿Cuáles son los pasos si es que no logramos éxito en nuestro objetivo, ¿no? Y qué fármacos emplearemos. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Primero, iniciamos ya luego de haber hecho el examen físico. Rehidratamos, glucemia capilar, explicamos normas, enviamos a domicilio, canalizamos, ¿qué hacemos, no? Luego del examen físico y ver que el niño está bien, pero no tolera el vómito, ¿no? No tolera violencia incoercible. Probamos nuevamente rehidratación oral. ¿Ok? ¿Con qué? Con suero de rehidratación oral. ¿Ok? Usualmente son líquidos frescos azucarados, se administran en pequeñas cantidades de 3 a 5 mililitros cada 3 a 5 minutos y ir aumentado progresivamente hasta lograr la tolerancia. Si hay un nuevo vómito, esperamos de 20 a 30 minutos e iniciamos la nueva tolerancia, ¿no? El volumen de líquido a administrar, ¿cuál es?
calculando el volumen de déficit. ¿Ok? La idea, como mencionamos previamente en la exposición previa, ¿no? Es reintroducción precoz de la alimentación habitual tras 3 o 4 horas. ¿Qué pasa, no? Y nosotros quisimos de repente el hacer todo bien por el niño, ¿no? Y a los 20 minutos entra de nuevo la mamá y nos dice que vomita, que se va tomando los líquidos, que se va tomando los líquidos azucarados, ¿no? Quiere decir que no hay muchos cambios clínicos. ¿Qué hacemos? Gasometría capilar, glucemia capilar, canalizamos viendo venos, iniciamos fluidoterapia o pauta ondacentrón. ¿Qué haríamos? Pauta ondacentrón. Recordemos que siempre tratamos de valorar lo que es la vía oral. ¿Ok? Si podemos manejar la vía oral, ¿no? Tratemos de pautar algún tipo de antiemético. Ya si en este caso fallamos, ahí sí, ¿no? Entonces le ponemos el ondacentrón, ¿no? Ya es un fármaco conocido, solamente lo usamos por post-quimioterapia, a dosis oral de 0,2 miligramos por kilogramo de peso, de 8 a 15 kilogramos 2, de 16 a 34 y de más de 30 kilos 8 miligramos. ¿Ok? Ustedes miran, doctor, pero ¿cuándo hacemos las analíticas? ¿Cuándo qué? Cuando valoramos que el paciente tiene hipoglicemia, cetosis importante, gasometría capilar por la afectación en estado general, que el paciente no tiene, está en buen estado general. La analítica sanguínea depende mucho de la sospecha diagnóstica. Entonces, supongamos que el niño dejó de vomitar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para dar de alta a un niño con vómitos? Valorar el buen estado general, el buen estado de hidratación y no precisan tratamiento hospitalario como tal. ¿Qué pasaría si fuera de tratamiento él siguió vomitando? ¿No? Intolerancia gástrica total, deshidratación moderada, severa o afectación del estado general que no tiene este niño, necesidad de tratamiento específico que precisa administración IV o intervención quirúrgica que no tiene este niño, y neonato con vómitos a repetición que no es el caso, ¿no? El niño anterior se le puso el centrón, mejoró y se fue de alta porque toleró los líquidos azucarados. En otro contexto tenemos un lactante de 14 meses, ¿no? Viene con una gastroenterocolitis aguda de 3 días de evolución, pesa 10 kilos, hace un mes pesó 10,500 y en la exploración encontramos nuestro triángulo de valoración estable, ¿no? Pero llama la atención que sí encontramos signo de deshidratación, porque encontramos ausencia de lágrimas, mucosas secas y una diuresis disminuida. ¿Qué hacemos? Como estamos ante una deshidratación moderada, de dieta absoluta, ¿le damos de comer? Dudas, ¿no? Pautodosis de centrón, dudas. Lo que más mayor es el resultado de la gasometría, dudas. Valoro el score Gorelick, muy bien. Valoran su score Gorelick, ¿ok? Gorelick para poder, ¿no? Iniciar la rehidratación, porque no sabemos hasta ahí, no, vemos ya algo, signos clínicos claros de que el paciente está deshidratado, ¿no? Recordamos nuestra escala de Gorelick, ¿no? ¿Qué tiene nuestro paciente? Diuresis disminuida, un poco de deterioro del estado general y mucosas secas. Él no tiene lágrimas, la ausencia de lágrimas también tiene nuestro paciente. Entonces tiene más o menos de 3 a 5 puntos ya, ¿no? Tiene deterioro del estado general un poco, ausencia de lágrimas 2, ¿no? Mucosa seca 3 y diuresis disminuida 4. Ya tiene un estado probablemente de una deshidratación moderada que incluye una pérdida corporal de 5 al 9%, bastante importante, ¿no? Sobre todo en niños. Entonces, sí tenemos un cuadro más o menos complejo que nos lleva a tomar una siguiente decisión. En este caso ya sabemos el peso previo, ¿no? Ya nos dijeron el peso previo. Es importante. Como tenemos una pérdida ponderal de menos de 2 años y pérdida ponderal más de 2 años, ¿no? En el caso del cálculo de grado de deshidratación en función de la pérdida de peso corporal, tenemos que en este caso fue leve, ¿no? Menos de 500 gramos en poco tiempo, ¿ok? Pero en caso hubiera sido menos en un niño más de 2 años 3%, moderada, 5 a 9 y grave más de 10% en el caso de nuestro paciente, que no es así, no es el caso, ¿ok? Ahí también tenemos otro cuadro, ¿no? Donde podemos ver la deshidratación.
de acuerdo a pérdida de peso, pulso, lleno capilar, presión arterial, ¿no? Nuestro paciente que tiene, que nos llama la atención, que está con tendencia a la oliguria, ¿no? Un poco de repente con trastorno del estado de conciencia, ¿no? No llora, pocas lágrimas. Sí, estamos hablando de una deshidratación más o menos moderada en nuestro caso, ¿no? En el caso de nuestro paciente, que es importante, ¿no? Abordarla y ver qué tipo de tratamiento se da. Con esto vemos que más o menos el déficit de nuestro paciente de agua equivaldría a un 5 a 10%, ¿ok? Que equivale a 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso. Entonces tendríamos de repente que ya empezar a dar una rehidratación. Hay que valorar, ¿ok? Cuánto, muy aparte de la pérdida de peso que ha sido más o menos 500 mililitros, por estos días que han estado mal, ¿no? Ver cuánto de agua tenemos que reponer y ver si lo podemos reponer todo por vía oral, ¿no? Por eso también es importante ver dentro de la analítica, ver qué tipo de deshidratación tenemos, ¿no? Viendo cómo está el sodio. Una deshidratación hipertónica quiere decir que sobra sodio, por así decirlo, sodio menos de 50, isotónica de 130 a 50, hipotónica menos de 130. Variable también de acuerdo a la molaridad. No sé si hipertónica, la molaridad, la osmolaridad va a estar mayor a 310 y en isotónica de 280 a 310 y en hipotónica menos de 280. ¿Sí? En este caso le pedimos una gasometría capilar, vemos una glucemia de 65, tendencia a la hipoglicemia, una acidosis, ¿no? De 7,29, un déficit de base y un sodio normal. Es una isotónica. Entonces tenemos una deshidratación leve, moderada, isotónica. Tenemos acidosis, no es leve, ¿ah? Es moderada. ¿Ok? Como es moderada, ¿no? La deshidratación es moderada, como previamente mencioné, ¿no? Tenemos que dar soporte, ¿no? Entonces, de acuerdo al déficit, de acuerdo al mantenimiento, de acuerdo a las pérdidas continuadas. ¿Ok? Entonces, por menos de 10 ya mencionamos la deshidratación, de acuerdo a los parámetros de 50, 100, etcétera. El mantenimiento, menos de 10 kilos, le vamos a dar 100 mililitros kilogramo día. De 10 a 20 kilos, 1000 mililitros por 50 mililitros kilogramo día por cada kilograma por encima de 10 kilos. Y más de 20 kilogramos, 1500 mililitros más 20 mililitros kilogramo día por cada kilogramo por encima de 20 kilogramos. Para las pérdidas continuadas, que el paciente probablemente siga, por cada vómito, 2 mililitros por kilogramo y por cada deposición diarreica, 10 mililitros por kilogramo o en función del peso en pañales. ¿Ok? Si la fiebre aumenta, que son pérdidas, ¿no? También de agua, deshidratación, aumentar 12% de lo calculado por cada grado de temperatura también. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos que saber, ¿iniciamos la hidratación oral o no reiniciamos hidratación oral? ¿No? Por ejemplo, contraindicaciones absolutas de la hidratación oral, deshidratación grave, shock hipovolémico, sepsis, abdomen agudo, nivel de cortisol alterado. El paciente no va a tolerar líquido. Este paciente lo tengo que definitivamente hidratar a chorro, lo tengo que conectar, lo tengo que poner una guía, ¿no? Importante. Contraindicaciones relativas, vómitos incoercibles, abundantes deposiciones, trastornos hidroléticos severos. ¿Ok? Entonces rehidratamos a nuestro paciente de acuerdo a las fases. Primera fase, rehidratación, déficit de pérdidas continuas. ¿Ok? Duración de 4 a 6 horas por vía oral. 500 mililitros una hora, 3 mililitros por vía oral con suero. ¿Ok? Entonces lo podemos manejar así si nuestro paciente está despierto. En la fase de mantenimiento, de acuerdo a las pérdidas continuadas, ¿no? Como les dije, tratamos de iniciar alimentación precoz, le damos los 1000 mililitros en 24 horas de suero más las pérdidas continuadas y le podemos dar un máximo de 50 mililitros kilogramos, ingiere alimentos y líquidos en cantidad suficiente para suspenderse la solución rehidratante. ¿Ok? Esa sería la segunda fase y la parte final de la alimentación, junto con las pérdidas continuadas y el inicio de la alimentación. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy, de la clase de hoy de urgencias, emergencias pediátricas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Preguntas sobre la clase de hoy, chicos.